Hola amores, bueno, desde que apareció el perfume So Scandal he estado contestando muchísimos correos, muchísimas preguntas referentes a si le elegiría entre Scandal by Night o Scandal. Quienes me seguís durante mucho tiempo en el canal sabéis que si elijo entre Scandal o Scandal by Night, por supuesto, me decido por Scandal by Night porque sabéis que este perfume tiene mayor intensidad y entre sus notas de miel tenemos esa nota de nardo y flores blancas que le van a dar una intensidad de aroma, una personalidad impresionante. Entonces siempre elijo, aunque los dos me gustan muchísimo, siempre elijo Scandal by Night. Y luego cuando aparece So Scandal, que de repente descubrimos un mundo de aromas que esto es adictivo. Podríamos decir, los dos son perfumes sensuales y son perfumes adictivos, pero de repente aparecen los dos y no sabemos por qué perfume decidirnos. Solo puedes comprar uno y ¿con cuál me quedo? Bueno, pues yo os voy a contar mi experiencia personal, mi opinión personal. Las reseñas de los dos perfumes están en el canal, os las voy a dejar escritas abajo para quien quiera conocer mejor detalladamente cada perfume, sus notas y todo lo demás. Porque esto es parte opinión personal, ¿de acuerdo? Por supuesto, si tú opinas distinto, cuéntanos, o distinto o igual, cuéntanos tu opinión. Bueno, vamos a empezar por estos. Tenemos perfume Scandal by Night 2018 y So Scandal del año 2020. Los dos están en tamaño de 30 mililitros y por eso las patitas las tienen en este colgante, ¿de acuerdo? Bueno, pues en cuanto a la duración, sí es cierto que el campeón de los campeones, porque es un monstruo de duración, es Scandal by Night, pero porque dentro de su composición esto se pega en tu piel de una manera escandalosa. Este es con mucha más duración. Pero tengo que deciros, algunas personas que ya han probado So Scandal, darle la oportunidad a vuestro olfato de adecuarse a este perfume, porque a mí me sucedió las primeras veces que me lo puse que cegaba mi olfato, me lo ponía y al muy poco tiempo yo pensaba que había dejado de oler cuando el perfume aún permanecía en mí, solamente que te tienes que acostumbrar porque tiene o son sus aromas o la intensidad que tenga que ciertamente te ciega el olfato, pero permanece ahí. En intensidad, nuevamente, él tiene mayor intensidad el Scandal by Night, pero So Scandal no es un perfume suave, podría quedarse en una intensidad media alta, pero sus notas pueden ser menos escandalosas. ¿Por qué? Porque la miel que utiliza Scandal by Night te da la sensación de que tiene mayor intensidad, porque en So Scandal lo que han hecho es utilizar un aroma lácteo de leche, no contiene miel, pero te resulta un poco menos escandaloso, por eso olfativamente te da la sensación de que es menos intenso, pero eso no quiere decir que sea un perfume suave, porque se deja sentir y tiene una estela muy buena. Por supuesto, By Scandal es escandaloso, By Scandal no, Scandal by Night es escandaloso y desde luego das dos pasos y te huele todo el mundo. La composición de estos dos perfumes es muy distinta, porque la llegada de So Scandal llega a esta línea de perfumes, a esta familia, pero marca diferencias completamente. Scandal by Night es un perfume, el cual por supuesto tiene composición de flores blancas, al igual que So Scandal. Se va a encontrar con la miel muy intensa, flor de nardo, que se integra y le da una personalidad impresionante. Viene con frutas como la cereza y la pera, que le van a dar esa mayor intensidad, personalidad. Aquí no vas a sentir la cereza, no, tú sientes un perfume meloso, meloso con el nardo, incluso entre esos aromas, incluso a quienes no les guste el nardo, podemos pasarlo por alto porque la miel, digamos que le da una personalidad a toda esa lista de aromas. Entonces, pero eso es parte
de lo que crea la personalidad seductora, cazadora del perfume Scandal by Night. Lo adoro, no puedo decir otra cosa que lo adoro. Cuando llegamos a So Scandal, como digo, nos encontramos una salida de flores blancas. En principio, nos cuentan flor de azahar, de naranjo y nardos. Coincidimos en la flor del nardo, al igual que en Scandal by Night. Por supuesto tendrá más aromas florales blancos que le dan identidad a ese aroma que encontramos. La diferencia está en que se han desprendido de la parte melosa. Nos vamos a encontrar un aroma lácteo que incluso yo diría que podría tener un ligero toquecito de vainilla. No es una vainilla que resalte, pero podría darnos esa parte de cremosidad al aroma. Y luego las frutas que nos encontramos, y digo las, porque ellos tan solo nos cuentan que tiene frambuesa. Pero estoy segura que si has probado, por ejemplo, aromas que tienen moras, bayas azules, podrás sentir perfectamente que aparte de esa frambuesa, debe tener algún tipo de moras o bayas. Yo lo siento así porque lo huelo, por supuesto, siento ese aroma cremoso. Empieza con un tono floral blanco que le da esa personalidad. El nardo es muy importante en esa personalidad. Que no te preocupe el nardo, porque dentro de este aroma le pasa como en Scandal by Night. La composición, en este caso miel, en So Scandal lácteo, junto con esas frutas, es personalidad. Es cremoso, es frutal, es delicioso. Delicioso. Y lo bueno que lo que tiene, yo creo que casi me pasó igual que con los Scandal cuando lo probé, y es que me pongo un poquito y tengo ganas de ponerme otro poquito más. Y me apetece muchísimo. Llega una noche en la que corre un poquito de aire, haciendo ya buena temperatura, y digo, me pongo un poquito. Porque esto es ponértelo, dejar que sople la brisa, llega a tu olfato y disfrutas de un aroma que es impresionante. Este perfume es adictivo. No es escandaloso, pero sí es seductor. Igual que Scandal, es femenino, muy femenino. Pero quizá, y este tiene esa parte rebelde, escandalosa. Y este va despacito, sigue siendo sensual, sigue siendo... ¿Qué te digo? Es que te podría decir tantas cosas de este perfume que me resulta delicioso. Te puedo decir que amo los dos perfumes. Y probablemente no podría pasar sin tener estos dos perfumes. Estos dos no me podrían faltar ahora mismo. Pero si en este momento tú me dices cuál compro en este momento, yo me compro So Scandal. Sin duda, en este momento So Scandal. Es más, este frasco, pienso, se me va a quedar chico, porque estoy deseando que lleguen las noches de verano, ponérmelo y pasear con él. En ese sentido, quizá y tú piensas, bueno, para época del año. Scandal by Night es un perfume con una intensidad, melosidad, dulzor tan intenso que tú te lo pones en pleno calor, en pleno verano, y te vas a marear, te va a dar una subida de azúcar y te vas a caer cao totalmente. Le falta mucho frescor y es un perfume, desde luego, para tiempo fresco, porque tiene esa calidez. Sin embargo, So Scandal quiero experimentarlo, porque aún no he podido, en pleno calor. Yo no sé, y os lo digo claramente, no sé si este perfume en pleno calor, pleno día, voy a poder llevarlo, porque esa cremosidad que le da la leche probablemente hace que sea un perfume que no sé si voy a poder llevarlo en pleno calor. Ahora bien, desde luego en fresco va a ir fenomenal.
Pero ¿y en las noches de verano, como os digo? No sé cómo es el clima allá donde vivís, pero yo este perfume lo pienso en esas noches que hace buena temperatura, a veces sopla esa brisa, que no hace ni frío ni calor, pero puedes ir con una manguita corta y yo pienso en este perfume y digo esto te lo pones para pasear en la noche y esto va a ser delicioso. Sí, sí, lo sé. Yo creo que me veo a mí misma en el espejo y digo, hablo como una niña con un juguete nuevo, con un juguete que adora o con esa pieza de colección que te faltaba. Creo que es un perfume muy rico, muy delicioso y que te recomiendo mínimo probarlo. Es posible, ya te digo que este es mi elegido, aunque Scandal by Night no me puede faltar tampoco. Si tú te tienes que decidir por alguno de los dos, pruébalo, porque, oye, como siempre, es mi gusto personal y quizá y no acierto contigo y no te ha gustado nada, no te gusta Nothing to Nothing. Pero, ¿y si encuentras ese pequeño tesoro delicioso en el mundo del perfume? Dale siempre la oportunidad a los aromas de descubrirlos, de probarlos. Y nada más, amigos, no me extiendo más porque sé que es un perfume que estaría probablemente diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo con distintas palabras porque es un perfume que me ha gustado muchísimo. Y nada más, te toca a ti probarlo, descubrirlo y por supuesto contarme cuál de los dos es tu favorito. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.